Bien, vamos a ver el ejercicio 9. El ejercicio 9 nos dice: considera la función racional f de x igual a x menos 1 partido por x al cuadrado menos 1. Es una función racional en la que el numerador es un polinomio de grado 1 y el denominador es un polinomio de grado 2. Indica para ella los siguientes aspectos: el dominio de definición, las simetrías, los puntos de corte con los ejes, las asíntotas verticales y horizontales, los intervalos de crecimiento y crecimiento extremos, y hace una pequeña tabla de valores y represéntala. Bien, pues vamos a comenzar. Bien, en primer lugar, el dominio, pues ya sabemos que se trata de una función racional, por lo tanto su denominador tiene que ser distinto de 0, por tanto x tiene que ser distinto de 1 y de menos 1, ¿no? Es decir, igualaríamos esta expresión a 0 y sacaríamos los valores que lo hacen 0, que son el 1 y el menos 1. Por tanto, el dominio sería todo r menos el 1 y el menos 1. Bien, vamos a ver las simetrías. Para determinar las simetrías lo que hacemos es calcular f de menos x en la función. Si calculo f de menos x me va a dar esta expresión de aquí. Bien, me va a dar esta expresión de aquí al final, y esa expresión resulta que va a ser distinta tanto de x menos 1 partido por x al cuadrado menos 1, es decir, de la propia función, y también va a ser distinta de su opuesta. Por tanto, la función no va a presentar simetrías. Bien. Seguimos. Vamos a ver los puntos de corte. Los puntos de corte los obtenemos resolviendo la ecuación x y f de x igual a 0, ¿no? Igualamos la expresión de la función a 0 y tenemos que una fracción es 0 cuando su numerador es 0, por tanto el valor que me hace 0, que me hace 0 la función es el punto 1, ¿no? Entonces el punto de corte con el eje de la x lo tiene la función en el punto 1, 0. El punto de corte con el eje de la y se obtiene dándole a la función valor 0. Y entonces vemos que la imagen del 0 es el punto 1. Por tanto, el punto de corte con el eje de la y es el 0, 1. Hay dos puntos de corte. El 1, 0 con el eje de la x y con el eje de la y es el 0, 1. Bien. Seguimos, vamos a ver las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Empezamos con las verticales, lo estudiamos en los puntos de discontinuidad, en el punto menos 1 y en el 1. Bien. Empezamos con este primer punto, con el punto menos 1, vamos a determinar las asíntotas que pudiera tener la función. ¿De acuerdo? Bien, veo que estudio las asíntotas, los límites laterales. En el punto menos 1, el límite cuando x tiende a 1 menos, es decir, por la izquierda, veo que me da menos infinito, y el límite cuando x tiende a menos 1 más por la derecha, y veo que me da más infinito. Por tanto, tengo ahí una asíntota, ¿no? Una asíntota en el punto, en la recta x igual a menos 1. Bien. Una asíntota vertical. Seguimos para el otro punto que me anulaba el denominador, que no formaba parte del dominio, que es el punto 1, y vemos que en el punto 1 la función presenta una discontinuidad de 0 partido por 0. Esa discontinuidad resulta que va a ser evitable porque la función tiene límite en el punto S. Entonces tiene límite pero no tiene imagen, entonces se trata de una discontinuidad evitable, ¿de acuerdo? No va a presentar un comportamiento asintótico ahí, sino que lo que tiene es una discontinuidad evitable. En cuanto a las asíntotas horizontales, pues las estudiamos cuando x tiende a infinito y a menos infinito, y me dan 0 más y 0 menos respectivamente. Por tanto, la función va a tener una asíntota en la recta y igual a 0, en el eje de las x. Bien. Seguimos. Tiene una asíntota horizontal y por tanto no tiene una asíntota oblicua, ¿no? Vamos a ver el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Para ello tenemos la primera derivada. La primera derivada la tenemos esta expresión, esa está aquí, ¿vale? Esa sería el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado partido por el cuadrado del denominador. Al final, reduciendo términos semejantes y sabiendo que x al cuadrado menos 1 es suma por diferencia, pues al final me va a quedar esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Que esa expresión resulta que va a ser siempre positiva, ¿de acuerdo? Y entonces la función va a ser creciente cuando la primera derivada sea positiva y decreciente cuando sea negativa. Vemos que la primera derivada es siempre negativa en todo su dominio de definición y por tanto la función va a ser siempre decreciente, y va a ser decreciente en este intervalo de aquí, desde el menos infinito hasta el menos 1, ¿vale? Salvo el menos 1 porque no está definida,
del -1 al 1, salvo el 1 porque tampoco está definida, y del 1 hasta el más infinito. Ese es el crecimiento de la función, en este caso el decrecimiento, que va a coincidir exactamente con todo su dominio, ¿no? ¿Vale? Bien, seguimos. Extremos, pues la función no va a tener extremos porque ya que siempre es decreciente, por tanto no va a tener extremos. Hacemos una pequeña tabla de valores con los datos que hemos ido obteniendo y los representamos. Y al final pues vamos a tener que la función es esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahí la función va a presentar una discontinuidad en el punto 1, ¿vale? En el punto 1 de valor 1, 1/2. ¿Bien? La imagen que le debería corresponder es el 1/2 y ahí viene la discontinuidad. Tiene una asíntota vertical, que es esta de aquí, y luego una asíntota horizontal, que es esta de aquí. Esa es la expresión de la función. Siempre es decreciente. Bien, un saludo. Hasta luego.